queremos es tener una mesa donde debatamos sobre las diferentes problemáticas y las diferentes situaciones que se están dando precisamente en los municipios. Ya sabéis que el agua tiene fundamentalmente el agua disponible, 3 usos. Son el uso doméstico, el uso para consumo humano, el uso para regadío, para los campos, y el uso para industrial, que esta tarde, de hecho, la segunda mesa trata específicamente sobre el uso industrial. Y el nombre que da título a la mesa habla de cómo pueden los municipios, cómo pueden las administraciones locales contribuir a mejorar, a evitar o a conseguir que el cambio climático, que yo creo que para todos es ya una realidad, bueno, pues mitigar los efectos de ese cambio climático, que además estamos viendo que pueden ser tremendos, con episodios de sequía por un lado o con inundaciones tremendas como la que ha sucedido recientemente en Valencia y en gran medida también en territorios de la Comunidad Andaluza, aunque ha hecho menos estragos, sobre todo en cuanto a la pérdida de vidas humanas. Entonces, me gustaría empezar con la alcaldesa, que ya hemos dicho que que Almería es un referente en cuanto a la gestión del agua, pero sí me gustaría preguntarle a Mar cómo cree ella o cuál considera ella que son las claves del éxito del modelo que lleva Almería en cuanto a su gestión del ciclo integral del agua. Bueno, yo creo que lo he anticipado un poquito antes, ese es el tema de la anticipación, la previsión y la planificación, que al final es imprescindible que lo tengamos y que además vayamos en coordinación con el resto de administraciones públicas, lo decía el delegado, y en colaboración público-privada, como he comentado. En Almería llevamos muchos años haciendo esa previsión de la sequía que nos iba a llegar y que ahora ya es acuciante, y se está invirtiendo mucho en temas de modernización de infraestructura. También, por ejemplo, la Junta de Andalucía, gracias al presidente Juanma Moreno, hizo una obra hace escasos meses, se inauguró, en el cual conectó con una gran tubería toda la ciudad para que siempre hubiese agua de calidad. Hasta ese momento teníamos los barrios divididos. Había una parte que consumía agua desalada, otra parte que consumía agua de pozo, y hemos conseguido a través de esa inversión y los de distintos decretos de sequía, pues que ahora toda Almería consuma el mismo agua de calidad. Esto lo que pone de manifiesto es que al final las administraciones públicas tenemos que pensar mucho más allá, como estabas comentando también, del color político, mucho más allá de nuestros propios ciudadanos, y apostar por una alianza como la de Step by Water, ¿no? En este caso, por ejemplo, se están cambiando los contadores, se están sectorizando. Vamos a hacer ahora nosotros del Ayuntamiento una gran inversión para cambiar también tuberías, para evitar que se filtre el agua, seguir trabajando en que los jardines se rieguen con el agua depurada, la desalinización, que decía el delegado, que esta tarde, por eso no quiero yo profundizar, que decía el delegado que va a hablar de la desalinización. Nosotros estamos trabajando para que el secundario, que ya está vigente, se traduzca en un terciario, y que ese terciario como bien creo que ha sido también el delegado, ¿no? Ha hablado de los 500 millones de europeos que alimentamos desde Almería, y Murcia también tiene mucho que decir, porque también estamos hermanados en esa labor. Y bueno, nosotros desde los ayuntamientos lo que tenemos que poner a disposición es los recursos que tenemos y la concienciación ciudadana, ¿no? Porque al final empezamos nosotros predicando con el ejemplo, pero sí, como he dicho antes, esa sensibilización llevamos trabajándola muchos años, y trabajando conjuntamente con el sector privado y con el sector público, creo que vamos a seguir siendo capaces de mejorar incluso más todavía la infraestructura que se tiene y la manera de trabajar el agua. Qué bien, esas palabras tuyas son espectaculares. Todavía mucho más vamos a mejorar. Eso es, y eso que estáis a un nivel ya bastante alto. Pero sí, bueno. Estamos trabajando ya en temas de desinfección del agua, y con algunos laboratorios que tiene Aqualia puestos en marcha, que van a funcionar muy bien. Un mensaje extraordinario por parte de la alcaldesa de Almería. Siguiendo con el tema municipal, y ya que tenemos aquí al vicepresidente de la FAM y alcalde de Ejido, ¿te llaman Paco o Francisco? Paco. A Paco Góngora, y a raíz de lo que dice, o al hilo de lo que dice Mar, me gustaría que tú, como representante de un municipio
que se identifica muchas veces con esa huerta de Europa, ¿no? Y que además tiene que abastecer a unos ciudadanos desde el punto de vista de agua doméstica. Conocer tu visión y tu opinión o tu análisis de cómo estáis consiguiendo también el ejido mantener unos niveles bastante excepcionales de gestión del agua. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer este tipo de foros, porque creo que son muy necesarios, porque aunque parezca mentira, ¿no?, en el día en que vivimos, en el año en que vivimos, pues no todo el mundo tiene claro cómo hay que racionalizar y articular las infraestructuras en torno al agua, ¿no? Yo a lo primero que quiero apelar, y ahora hablaré un poco del ciclo urbano y de nuestra experiencia, es pues a la racionalización, en la planificación que tiene que haber en todas las escalas territoriales. Yo que soy de formación jurídica, ¿no?, me dedico a la política, ¿no?, de hace ya tiempo, pero también tengo formación en temas urbanísticos y ordenación del territorio. Creo que el agua es vital y el agua al final es un elemento transversal que articula todo el territorio y no es posible ningún desarrollo ni social ni económico de ningún tipo si no tenemos agua. Tú lo has dicho muy bien, ¿no?, con el ejemplo que has puesto, ¿no?, es muy gráfico, ¿no? Entonces, a la hora de ordenar el territorio en todas las escalas, empezando, insisto, por la nacional, es importante tener en cuenta que dentro de un parámetro de sostenibilidad tenemos que articular ese recurso natural que es escaso y que está repartido de una forma bastante desigual, Y se ha dicho aquí, Andalucía, pues aún más, sigue ese parámetro de lluvias torrenciales, de ciclos cada día más acentuados de sequía, de ese agravamiento con la crisis climática o el cambio climático, y nos vamos a tener que enfrentar con más frecuencia con esos fenómenos, ¿no? Por otro lado, es verdad que Almería, nosotros no podemos hacernos trampas al solitario. O sea, ha tenido un desarrollo económico importante en torno al agua. Es verdad que hacemos una buena gestión del agua, pero también es verdad que hemos consumido gran parte de los recursos subterráneos que tenemos. Es una fuente convencional, y ya, tanto la superficial como la subterránea, que no se ve, pero está ahí y ha permitido ese desarrollo, ¿no? Y ya no solo, como ha dicho Antonio Mena, exportamos frutos, exportamos ese agua, que la gestionamos muy bien, somos una agricultura muy eficiente, que también forma parte del progreso económico, sino que además hemos generado oportunidades de vida. Hay muchísima gente de la Alpujarra, de otras provincias, que ha venido buscando un futuro mejor para sus familias, y eso ha acentuado de alguna manera la presión sobre el territorio y sobre ese recurso que son los acuíferos, ¿no? Nosotros yo creo que estamos haciendo los deberes. Es verdad que hay que acelerar el paso, pero yo creo que también es fundamental que se haga mucha pedagogía, por eso yo creo que foros como este son muy necesarios, para que vayamos, de alguna manera, yo entiendo que es un tema complejo, ¿no?, pero habría que recuperar ese espíritu de los ingenieros de las grandes obras, del Plan Hidrológico Nacional, de buscar grandes acuerdos, grandes consensos, de articular el territorio hidrológicamente desde la racionalidad, respetando los criterios medioambientales, por supuesto, para de alguna manera pues favorecer ese desarrollo y garantizar ese derecho a que cualquier territorio, cualquier población pueda prosperar y tenga acceso a un recurso que es básico. Incluso armonizar, yo iría incluso más allá en materia de costes, ¿no? Entonces, desde esa óptica creo que es fundamental y es importante, y yo creo que hay que seguir haciendo mucha pedagogía, recuperar ese espíritu, articular el territorio hidrológicamente desde esa visión nacional, condicionando en el buen sentido también los planes de cuenca y, de alguna manera, facilitando, porque el ciclo urbano del agua al final tiene una fuente, tiene un origen, ¿no? Nosotros, hasta hace nada, pues el 100% ha sido los acuíferos, ¿no? Pero ahora ya usamos también el agua desalada, que tiene que seguir incorporándose. Hacemos un esfuerzo y se ha dicho, y la Junta de Andalucía, eso es patente, ¿no? Nosotros lo hemos visto en nuestro municipio, acaba de terminar un terciario, se está proyectando una nueva depuradora, se están haciendo importantísimas obras con presupuestos importantísimos para poder distribuir esa agua también desalada, embalses de regulación, en fin, nos están viniendo muy bien toda esa infraestructura. Entonces, esa es la línea, pero desgraciadamente, y lo tengo que decir, pues yo creo que existe todavía demasiado prejuicio ideológico, en el peor de los sentidos, ¿no?, que yo creo que es lo que sobra mucho en la actividad pública, en la actividad política. Hace falta mucha sensatez,
Pero hace falta ir desterrando esos prejuicios ideológicos y haría falta un gran consenso, y ese tema creo que es prioritario en nuestro país en torno al agua, ¿no? Si queremos favorecer el desarrollo de territorios que además hacen los deberes y hacen las cosas bien, no hablo de aumentar superficies de regadío con posibles trasvases, pero sí articular un recurso que es fundamental. Y eso que tú decías también, es decir, se puede vivir sin amor pero no se puede vivir sin agua, pues vamos a llevarlo también a la ordenación de ese recurso. Estupendo, Paco. Además, has utilizado la palabra consenso, que yo creo que es algo que sería fundamental, no solo en la gestión del agua, sino en muchos ámbitos de la vida urbana y política. Muy bien. Tenemos el gusto también de contar con José Sandoval, que es el director general del agua de la región de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Murcia, que como Almería, yo creo que Almería y Murcia son los dos referentes, no iba a decir nacionales, pero casi mundiales, ¿no? en optimización de lo que es el ciclo del agua. Entonces, me gustaría que también, por parte del director general del agua de Murcia, nos dijese cuál cree él que son las claves del éxito de ese modelo que tenéis desarrollado y que exportáis, además, en Murcia. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Lo primero, Juan Pablo, agradecer a este hotel que hayan tenido en consideración a la región de Murcia para este foro, porque creo pues, que también tenemos cosas que contar. Y, efectivamente, lo malo de participar el tercero de un grupo es que hay muchas cosas que ya muchas veces se han puesto sobre la mesa, ¿no? Pero fíjate que es importante. Primero, la región de Murcia y la provincia de Almería pues nos parecemos mucho, ¿no? Andalucía es una comunidad autónoma grande, tenéis 8 provincias, pero lógicamente Almería se parece bastante más a Murcia que a Córdoba, por poner un ejemplo, ¿no? Comentaba la alcaldesa en la intervención previa que en Almería nunca habéis tenido una restricción de agua. Miren, yo no soy murciano, yo soy granadino. Soy nacido y criado en Granada hasta que hace ya 20 y algún años pues me desplacé por motivos laborales a la región de Murcia. Yo he sufrido restricciones en Granada capital. En el año 95, pues una sequía bastante importante que obligó incluso a cambiar un campeonato de esquí de año, a llevarlo al año 96 porque es que no nevó y entonces pues tuvimos restricciones. Yo llevo 24 años en Murcia y no he tenido nunca ningún problema de restricción de agua. ¿Qué es lo que diferencia a la región de Murcia y a la provincia de Almería de otras zonas de España? Pues que para nosotros esto de convivir con la sequía es que esto no es nuevo. Esto es una situación que es conocida. Esto lo llevamos... La gente que habita en el sureste español lo vive de siempre. Y, por tanto, aquí, en esta zona de España, en el sureste, pues se ha aprendido a aprovechar cada gota del agua hasta el extremo. Y es una cosa que es idiosincrásica, es que lo comentabas antes muy bien, es que aquí la gente tiene la costumbre esta tan tonta de cuando se ha dado dientes cerrar el grifo, que en otras zonas de España pues no pasa, ¿no? Entonces, lo primero es que partimos de una situación que para nosotros es conocida, llevamos conviviendo con ella décadas y, por tanto, pues seguramente estamos más preparados para enfrentarnos a una situación de sequía, es decir, somos más resilientes que lo que ahora está de moda, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? En Murcia, como decía, pues como llevamos mucho tiempo trabajando con este tema, pues se han dado muchos pasos que es lo que nos ha permitido enfrentarnos a estas situaciones de escasez de una forma, pues digamos, más, pues mejor que en otras zonas de España, ¿no? ¿Qué se ha hecho en Murcia, ¿no? En Murcia, quizá uno de los grandes éxitos que ha tenido la región de Murcia es que se ha adoptado un modelo de gobernanza del agua a través de vías legislativas que nos ha permitido hacer cosas pues, que han sido muy interesantes, ¿no? Una de ellas es, y se ha comentado también aquí varias veces ya en las ponencias previas, es la posibilidad o la ocasión de darle una segunda vida al agua. Y nosotros en la región de Murcia, a través de los modelos de gobernanza, pues venimos utilizando agua regenerada desde hace prácticamente también 22 o 23 años, ¿no? Piensen que la región de Murcia, como somos muy secos y no tenemos otros recursos, pues algo que se ha hecho bien es que cuando se planteó el Plan de Saneamiento y Depuración en el año 2000, todas las plantas depuradoras que hay en la región de Murcia contaban desde el inicio con tratamientos terciarios. La región de Murcia le da servicio de depuración al 99% de la población. Es un tema que está resuelto. Pero es que del 99% del agua que nosotros estamos depurando en la región de Murcia, estamos regenerando el 98% que se está reutilizando de manera directa o indirecta. Es decir, nosotros ya no tenemos ahí más margen de mejora. Es que ya estamos utilizando toda la que tenemos, ¿no? Y eso lo estamos poniendo a disposición, pues efectivamente, de nuestros usos urbanos, en el sentido de lo que puede ser el uso, digamos, recreativo, que pueda estar asociado al turismo, o a lo mejor cuestiones como los baldeos de calle, o sobre todo en una cuestión que es fundamental, que es producir alimentos. Nosotros, efectivamente, la región de Murcia, la provincia de Almería, somos el gran exportador de frutas y hortalizas que hay en España. Desde Murcia salen el 25% de la fruta y hortalizas que se exportan al resto de la Unión Europea, ¿no? Y, por tanto, pues eso hay que hacerlo con un recurso que es fundamental y que es el agua, ¿no?
Si hablamos de otra base fundamental para conseguir que la región de Murcia no haya sufrido estos pues, cortes o estos problemas de suministro, es precisamente la gestión integrada del recurso. La región de Murcia lleva ya mucho tiempo haciendo esta gestión integrada de todas las fuentes disponibles. Estamos hablando de que el agua urbana que se suministra en la región de Murcia proviene por una parte, de aguas superficiales procedentes de otra cuenca, que son del trasvase Tajo Segura. Estamos hablando de las aguas propias de la cuenca, que son las aguas del río Teivilla, y, por supuesto, la incorporación reciente del agua desalada en un porcentaje importante para abastecer esos recursos, ¿no? Y creo que eso es otra clave también para poder abordar el uso o la adecuada atención a las demandas, ¿no? Lo comentaba yo creo muy bien Paco, el alcalde de Ejido, ¿no? No podemos eliminar ninguna de las posibilidades porque tenemos un juicio a priorístico o tengamos algún tipo de sesgo, ¿no? Lógicamente, la desalación tiene que ocupar un lugar dentro de una posición de racionalidad técnica y económica en el suministro de aguas. En la región de Murcia, que tal vez no sé si ustedes la conocen bien, pero tenemos zonas de la región de Murcia que tienen un déficit de agua importante. En el altiplano murciano está a 150 kilómetros del mar y a 600 metros de altura. No parece muy razonable plantear un suministro al altiplano murciano a través de agua desalada. Lógicamente, en las zonas que están en la costa, en las cuales no hay necesidad de elevar el agua, pues lógicamente esto es racional. Y se trata de buscar todos los recursos y utilizarlos de una forma integrada, ¿no? Se repite también mucho, y también hago un poco mención de lo que comentaba Paco, se repite mucho esta cuestión de las sequías y que España es un país seco. No, España no es un país seco, España es un país en el que el agua está muy mal repartida, lo comentabas también Paco, el agua está tremendamente mal repartida. Y ponemos un número. Los recursos disponibles en España en un año medio se estiman en el entorno de los 105.000 hectómetros cúbicos anuales. 105.000. Los planes de cuenca asignan a los diferentes usos 30.000 hectómetros al año. Entonces, si en España tenemos 105.000 hectómetros cúbicos de agua todos los años disponibles, tenemos una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros en las grandes presas, y los planes de cuenca asignan 30.000, exactamente cuál es el problema de falta de agua en España, ¿no? Hay un problema de necesidad de alcanzar esos acuerdos, esos consensos que nos permitan gestionar de forma integrada el recurso, llevarlo de donde sobra cuando sobra, a donde falta cuando falta, y hacer esa gestión integrada que tiene que nacer desde el consenso territorial y desde una planificación, desde ese Plan Nacional del Agua, que será pues un poco esa base del consenso, digamos, político y social, que dará paso al documento técnico, que será un Plan Hidrológico Nacional, que nos permitirá hacer uso de esos recursos de una manera global en todo el país, porque al final es dominio público hidráulico, ¿no? Mientras en eso no se avanza, pues en el sureste español pues estamos, y permítanme la palabra, mendigando 200, 300, 400 hectómetros cúbicos de agua anuales que no vienen y, por tanto, pues nos vemos obligados a buscar otras soluciones. De esa necesidad se ha hecho virtud. De esa necesidad nos hemos convertido en ultraeficientes en el uso del agua, ultraeficientes en la gestión de nuestro regadío, ultraeficientes en la depuración de aguas para poder reutilizar el agua que tenemos y ultraeficientes en la propia distribución urbana del agua, porque cuando uno ve las tasas de eficacia o de eficiencia de la red de distribución que tienen algunos municipios del sureste español, pues es francamente notable a los niveles que hemos llegado. Voy a poner un ejemplo y me lo va a permitir, así hago un poco también de propaganda, en este caso de Aqualia, porque lo conozco bien. Y además está aquí Higinio, que lo hemos contado alguna vez. El municipio de San Pedro del Pinatar, que es un municipio que está en la costa de la región de Murcia, que el ciclo integral del agua lo gestiona Aqualia, pues pasó de tener unos porcentajes de eficiencia de los que es mejor no mencionar, hasta ahora mismo en el 93% de eficiencia en la red de abastecimiento. Es muy notable. No creo que haya muchos ejemplos en España de un municipio que pueda decir que el 93% del agua en alta que introduce en la red es capaz de distribuirla a sus vecinos. Me agrada que hagas de prescriptor de Aqualia. Hoy leía una noticia que decía que los prescriptores están ganando terreno a los influencers en cuanto a la comunicación. Y eso vas por buen camino. Muchas gracias. Bueno, los alcaldes son la primera línea de política con los ciudadanos, la primera línea de contacto con los ciudadanos. Entonces me gustaría preguntarle a Mar, la alcaldesa de Almería, que si ella, cómo ve ella hago una reflexión. Nosotros, en las encuestas que hacemos de percepción de los ciudadanos en Aqualia, muchas veces nos sale que el ciudadano no entiende que en una ciudad pueda haber un corte de agua o un corte de luz. No lo entiende. La mayoría, bueno, pues no, dicen que no debería haber nunca, ¿no? Paco hablaba antes de la pedagogía, de la divulgación. ¿Tú crees que el ciudadano, tú que lo estás viviendo cada día a pie de calle, tú crees que el ciudadano entiende realmente
todo lo que hay detrás de la gestión que significa que Almería, que el Ayuntamiento de Almería les dé agua continuamente 24 horas, 7 días a la semana y que haya conseguido que no haya cortes, que no haya restricciones. ¿Tú crees que lo perciben los ciudadanos? Bueno, pero eso es labor de los ayuntamientos, el poder trasladarlo, ¿no? Y el difundirlo, nuestro y vuestro, no vaya a quitaros de en medio, bueno, vosotros también. De hecho, en todos los ayuntamientos hemos tenido que subir el agua hace poco, porque claro, al empezar a consumir más agua desalada que la de los pozos, como decía Paco, pues ha conllevado esa subida del agua. Y claro, explicarlo, más allá incluso de explicar cómo es la gestión, explicar la subida es complicadísimo. Lo que pasa es que es verdad que nosotros empezamos con una gran campaña de difusión del porqué de la importancia del agua y como bien decía, es muy importante que nosotros ya sepamos de antemano que Almería nunca, o sea, era una ciudad seca y que ya tuviésemos interiorizado lo de cortar el agua, lo de, bueno, una serie de hábitos. Pero es verdad que nosotros tenemos que hacer esa gran labor de difusión y más allá de explicar la Agenda 2030, que eso sí que les queda como muy lejos a los ciudadanos. Hablas de Agenda 2030, hablas de objetivos de desarrollo sostenible y parece que no te toca de cerca. E incluso a veces se habla de Europa y parece que tampoco te toca de cerca. Pues lo que hay que bajar es un poco al terreno de lo que realmente te interesa, de la salud, de los electrodomésticos. En nuestra campaña que hicimos de difusión hablamos también de la perdurabilidad de esos electrodomésticos cuando utiliza agua de calidad, en contraprestación que cuando lo utiliza, o sea, cuando es una agua mala, ¿no? Como el típico, yo le diré, el calentador de agua, que cada 2 años en Almería tenías que cambiarlo. Ya eso, claro, cada 2 años se te fundía por el agua. Y ahora sí que entonces hay que bajar a su terreno para explicarle la importancia del agua. Lo que pasa es que también los del ayuntamiento hemos hecho en esta campaña una labor explicándolo. Estaba poniendo un dato de un municipio. Nosotros en Almería Capital, yo creía que lo iba a decir a cuál, al fin, creía que lo iba a decir tú, pero ya lo digo yo, que en 1993 teníamos con casi un 22% menos de población, consumía un 30 hectómetros de agua y ahora es un 50% menos, eso llegamos casi a 16, un 15%, o sea, 15 hectómetros de agua con 22% más de población, ¿no? Y esto es lo que se tiene que también trasladar a los ciudadanos, que conjuntamente con ellos y con esa labor que se está haciendo hemos conseguido disminuir. Y ya como tengo un minuto voy a aprovechar porque lo han dicho tantas cosas ellos del Pacto del Agua, del Pacto Integral, que yo aprovecho para decir que los fondos europeos también tienen que consultar a las administraciones locales. ¿Sabe? Antes de distribuir esos fondos, tienen que saber la idiosincrasia y las necesidades de cada uno de nosotros a la hora de sacar las convocatorias, porque eso nos ayudaría a nosotros a tener financiación, que es muy importante que la tengamos para acometer toda esta modernización. Sin duda que sí, alcaldesa. A Paco, al director, el vicepresidente de la FAM, como vicepresidente de la FAM, me gustaría... te voy a poner un aprieto. ¿Tú crees que el agua debe sacarse del debate político? Yo creo que debe de introducirse, todo lo contrario, lo que no se debe de utilizar, lo he dicho antes, como arma arrojadiza, como herramienta política, sin ningún tipo de rigor técnico ni científico. Yo creo que precisamente es lo que falta, ¿no? A la vez te digo que tengo pocas esperanzas de que eso vaya a cambiar. Y no quiero aquí ponerme en plan muy partidista, ¿no? Tengo muy poca esperanza, ¿no? Pero, insisto, sobra mucho prejuicio ideológico. Yo creo que no sería tan difícil convencer. Es verdad que hace falta para eso también acompañarlo de infraestructuras, no hacer temer a los territorios que van a, de alguna manera, desprenderse de parte de su volumen o sus caudales hídricos, o va a mermar su posibilidad de desarrollo. Yo creo que eso también ha influido mucho, ¿no? O sea, cuando se pretende hacer un trasvase, si no existen ni siquiera las redes de distribución en ese territorio, pues es difícil, ¿no?, que eso pueda prosperar, ¿no? Eso también es un fallo de la política, ¿no?, de la gestión pública. Pero yo tengo poca esperanza de que eso vaya a cambiar, porque yo creo que la política hídrica hay que dejársela a los ingenieros de caminos, de canales, y tiene que ser, sobre todo, muy, muy, muy racional. No creo que vaya a cambiar, con lo cual nos vamos a ir, de alguna manera, conformando, me temo, pues con los planes hidrológicos de Cuenca, con el debate, porque ahí tienen que participar también, en muchas ocasiones, el conjunto de administraciones, también la administración estatal. Creo que se presenta un escenario y un panorama donde los trasvases cada día van a estar más complicados, incluso los existentes. Le vamos a contar a Murcia o incluso a parte de la provincia de Almería.
Es una lástima, lo ha dicho el director general, porque el agua está muy mal repartida, pero hay agua para poder organizar ese recurso natural, insisto, y es un mandato constitucional. Tenemos el deber de organizarlo, igual que articulamos el territorio en materia de comunicaciones, pues se hace una alta velocidad, se construye una autovía, esto es igual. Y al final hay fuentes y caudales hídricos que tienen capacidad, yo lo comparo, por ejemplo, con un cuerpo humano, ¿no? Un territorio es igual, al final la población, el dinamismo económico le da vida también al territorio. Hay fuentes que tienen capacidad de irrigar, pues, en fin, más allá incluso de esa propia cuenca, ¿no? O sea, pongamos, por ejemplo, el cuerpo humano, es un ejemplo que me gusta ver, ¿no? Pues no es lo mismo el tejido arterial que las venas, esa capilaridad. Entonces, ese análisis es el que tenemos que llevar a cabo dentro del territorio. Y a partir de ahí, pues, utilizar esos recursos convencionales de la mejor manera posible, y se puede hacer y se debe hacer, sería prioritario, porque de ello va a depender en gran medida el progreso de muchos territorios en nuestro país y el desarrollo económico en todos los aspectos. El social, el abastecimiento domiciliario, el regadío, el clima que tenemos es propicio también para una agricultura intensiva y para afrontar ese gran reto de la alimentación a nivel mundial, ¿no? Que vamos a tener que duplicar prácticamente la producción de alimentos. Nosotros producimos alimentos además de calidad, saludables, para la industria, para todos esos usos recreativos, para generar al final progreso, ¿no? Respetando todas las cuestiones medioambientales. Entonces, ¿cuáles son los deberes? Pues seguir haciendo esa pedagogía, no sé, igual algún día pues políticamente es posible alcanzar ese gran acuerdo, que yo lo veo muy complicado, y a partir de ahí, pues que cada cuenca, que cada comunidad autónoma haga los deberes que yo creo que se hacen, porque son los que mejor conocen el territorio, y luego, evidentemente, la importancia de las entidades locales, la colaboración también de las diputaciones provinciales, que ya lo hace, las agrupaciones de municipios para hacer una gestión mucho más eficaz, mucho más eficiente, por supuesto, reutilizar y reincorporar todo ese agua que consumimos, y ese es al final el objetivo, y la suerte que tenemos, entre comillas, las poblaciones o el territorio que está cercano al mar es que vamos a poder seguir desalando y además pues de una forma más eficiente, con el uso de energías alternativas. Ya estamos consiguiendo precios yo creo que bastante razonables y al final ese mix es el futuro, ¿no? Pero yo, volviendo al origen de tu pregunta, creo que sí hay que introducirlo en el debate político, pero ojalá tuviéramos todos la suficiente altura de miras como para no hacer política, no sé si decir miserable o partidista o sectaria con un tema tan importante. A eso me refería yo, alcalde, con eso que acabas de decir tú ahora a última hora. Director, habéis hecho mucho en Murcia, muchísimo. Tenéis mucho camino recorrido. ¿Cuál es vuestro el futuro en el tema del agua? ¿Qué más? ¿Qué tenéis allá en mente? Bueno, nosotros el futuro está claro cuál tiene que ser, ¿no? Tiene que seguir siendo avanzando en ese sentido de la eficiencia, ¿no? Los retos muchas veces son meramente normativos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un reto que nos vamos a enfrentar ahora mismo es si queremos seguir manteniendo nuestra tasa de reutilización de agua, tenemos que adaptar nuestra infraestructura. Entonces, tenemos un reglamento aprobado en el año 2020, vigente del año 2023, traducido a un Real Decreto reciente en la normativa española, que nos va a obligar a hacer grandes inversiones en infraestructuras para mantenernos donde estamos. Nosotros no tenemos margen de mejora, pero sí podemos empeorar. Por tanto, uno de los grandes retos que tenemos es precisamente seguir invirtiendo, y lo comentaba bien la alcaldesa, es que es fundamental ser conscientes de cuál tiene que ser el destino de la financiación. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico en algún foro con los PERTES del agua, todos los fondos estos del FRTR, MRR que han llegado a España, pues a mí nadie me ha preguntado, oye, ¿a ti en qué te interesaría invertir el dinero que queremos destinar a infraestructura hidráulica? ¿A qué? ¿A digitalización? ¿A qué? Pues no, mire usted, pues yo podría dar nuestra visión, que puede ser muy útil en el sentido del fomento de determinadas prácticas, ¿no? Había PERTES que estaban destinados a fomentar el uso del agua regenerada. Y tú decías, pues mire usted, yo quiero fomentar el uso de agua regenerada haciendo aquí una estación de regeneración de agua o haciendo una tubería para llevar el agua de la planta depuradora A a la explotación agrícola B. No, obras no se pueden hacer. Ah, ¿no? ¿No se pueden hacer obras? Entonces, si no puedo hacer obras, ¿cómo demonios fomento el uso del agua regenerada si no puedo hacer estaciones de regeneración ni infraestructuras para el agua de donde la produzco a donde se consume? Un reto, hacer infraestructuras. Para nosotros otro reto muy importante es seguir avanzando en la eficiencia en el regadío. Hablamos mucho del consumo del consumo de agua, del consumo urbano del agua, pero hay que ser también honestos. El consumo urbano de agua es una
muy pequeña parte del consumo total de agua que tenemos. Al final, de esos 30.000 hectómetros cúbicos que yo decía que se consumen en el territorio peninsular español, el 80% prácticamente es consumo de uso agrario, agrícola y ganadero, ¿no? Por tanto, tenemos que seguir avanzando en la eficiencia en ese sentido. Nosotros en Murcia tenemos ahora mismo el 85% de la superficie que gestiona las comunidades de regantes, la tenemos modernizada con riego localizado, pero tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Tenemos que seguir invirtiendo en la agricultura 4.0, la agricultura sostenible y de precisión, de poner la gota de agua cuando hace falta y con el fertilizante que hace falta, que también tiene una componente medioambiental importante, ¿no? Ese es otro paso importante que nos queda por dar, ¿no? Y luego el nexo agua-energía, que es fundamental y es un punto en el que además pues, en nuestros sistemas de gobernanza, en nuestras políticas de agua, es donde la empresa privada nos apoya mucho a fomentar cómo mejorar las ratios en ese nexo, ¿no? Porque todos los esfuerzos que Murcia y Almería hemos hecho para ser eficientes en el uso del agua ha sido con un coste energético muy alto. Eso hasta el año 2021 pues, nos importaba relativamente poco porque la energía era barata. Pero con el año 2021 la energía dejó de ser barata y se puso cara, pues entonces nos empezó a preocupar. Por tanto, tenemos que avanzar también mucho en cómo mejorar esa ratio de nexo agua-energía para poder seguir siendo ultra eficientes sin que nos penalice en los precios que nos cuesta pagar por el recurso hídrico que no tenemos. Que no tenéis. Estupendo, estupendo. Bueno, como vamos, ya nos queda muy poquito tiempo, yo voy a daros el último minuto, primero a Paco, luego al director y que termine Mar, la alcaldesa, para que en un minuto trasladéis un mensaje optimista de cara a los ciudadanos. Paco. Bueno, yo creo que en esta tierra tenemos el claro ejemplo de cómo hay que también responsabilizarse en el uso del agua, la parte que quizás he tocado antes menos, ¿no? Cómo se ha hecho un esfuerzo en materia de innovación, es continuo y permanente. Yo creo que somos, por ejemplo, la agricultura probablemente más eficiente para una latitud como la nuestra a nivel mundial. No paramos de recibir, además, visitas de los distintos continentes. La semana pasada, el viernes, vino una delegación de Japón. Yo creo que somos un ejemplo en ese sentido, en seguir tomando conciencia de la importancia en el uso del agua. Antes lo ha dicho también el director general, de hacer de la necesidad virtud. Y eso también tenemos que saber contarlo. Yo creo que es importante, ¿no? Cada día tomar más conciencia, también a nivel domiciliario, en todos los usos industriales. Pero si yo tuviera que pues lanzar un mensaje, además de todos los que he mandado ya anteriormente, que creo que son muy importantes, es precisamente cómo a través de la digitalización, del uso gota a gota del agua, hemos conseguido pues no solo producir alimentos de la máxima calidad, sino generar oportunidades de vida para miles y miles y miles de familias. Y yo quiero dejar la siguiente reflexión. Si las personas se desplazan buscando ese paradigma, ¿no?, que a través del esfuerzo individual, familiar, se puede prosperar en la vida, buscando pues una latitud como la nuestra, un lugar como el nuestro donde se hacen los deberes y la tecnología ha permitido esos niveles de eficiencia y de prosperidad y de rentabilidad, ¿por qué no vamos también a desplazar esos caudales hídricos que, bueno, desde zonas excedentarias, teniendo en cuenta también ese criterio economicista, que no es el único, por supuesto hay que tener en cuenta criterios ambientales, pero esa racionalidad? Muy bien, muchas gracias, Paco. Director, tu turno. Voy a enlazar con lo que decía Paco. El desarrollo económico, social y también medioambiental de las regiones depende en gran medida de disponer de recursos hídricos, ¿no? El sureste es una zona privilegiada. Tenemos el clima y tenemos el suelo. Que, por cierto, el suelo fértil en el mundo es el que es, eso sí que no hay que hay. Y tenemos esa obligación, esa responsabilidad de poder producir esos alimentos que son los que vamos a poder exportar para que la gente pues tenga básicamente algo que echarse a la boca. Es que los agricultores no hacen otra cosa que trabajar para producir alimentos, ¿no? Tenemos el clima, tenemos el suelo, tenemos la tecnología, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento. ¿Qué nos falta? Pues nos falta un poquito de recurso para garantizar que esta zona de España siga siendo lo que viene siendo pues, los últimos 20, 25 años. Una zona muy pujante, con un sector agrícola muy tecnificado, que esto no es la agricultura que se practicaba hace 50 años por nuestros abuelos, esto es una cosa diferente. Hay seguramente en las sondas de regadío que utilizan los agricultores almerienses o murcianos, hay tanta tecnología como en un teléfono móvil. Entonces, yo creo que el futuro es esperanzador y falta simplemente añadir ese flujo del que hablaba Paco, que me gusta mucho el símil que has puesto del cuerpo humano, para conseguir que con esa distribución del recurso podamos llegar mucho más lejos. Una reflexión muy rápida. ¿Ustedes cuando enchufan el teléfono móvil a cargar, se plantean de dónde viene la energía? ¿Alguien se lo pregunta? Si la energía que está gastando uno en su casa en Madrid, ¿de dónde viene? Nadie se lo plantea, ¿verdad? Si se ha producido en el Valle de Escombreras o se ha producido o en Tarragona.
da exactamente igual. Y, por cierto, la pagamos todo al mismo precio, ¿verdad? A que todo el mundo paga la energía sensiblemente al mismo precio. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con el agua? Muy bien, interesante reflexión. Mar, tu turno. Pues ahora ya, yo no sé qué decir. me ha hecho el favor de dejarme para la última para cerrar, pero ya lo han dicho yo todo. Así que yo, continuando con esa línea que tienen mis dos compañeros expertos en el tema del agua, yo diría que lo que quiero lanzar es un mensaje de que vamos a seguir mejorando, de que vamos a seguir trabajando, modernizando, estableciendo alianzas, reivindicando lo que nos pertenece, como bien veis, al resto de administraciones, al resto de país, al resto de territorios, y trasladar al ciudadano un mensaje de tranquilidad, de que el agua nunca va a ser un problema, que trabajamos para que sea siempre ese recurso de vida y de amor que nos provee la naturaleza, y que tendrán siempre un aliado en los ayuntamientos y las administraciones locales para que eso suceda. Muy bien. Aunque solo tengamos amor y agua, vamos a vivir. Muy bien. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos.